Hola amigos, de regreso 9:46 de la mañana. Nuestro invitado a esta hora es el economista Edmundo Beteta Obreros, jefe del Seguro Integral de Salud, el SIS. Bienvenido, señor Beteta. Buenos días, María de Jesús, y un saludo a todo el público. Bueno, en unas circunstancias bastante penosas, difíciles, ¿no es cierto? Quisiera empezar conversando con usted sobre el tema del seguro, por ejemplo, que ya se existe, que ya se tiene el Seguro Integral de Salud en el caso de los bomberos, cuando, por ejemplo, uno de ellos no cuenta con ningún seguro. Efectivamente, hay una ley que es muy clara y el jefe del Cuerpo General de Bomberos suele informar al Seguro Integral de Salud si hay nuevos bomberos para que nosotros verifiquemos quiénes no tienen seguro para que sean afiliados del SIS. En el caso particular tan lamentable de las 3 personas fallecidas, estos ya tenían aseguramiento en salud, entonces no son afiliados del SIS. Claro que sí. Sin embargo, a lo que yo me refería es que hay un aspecto, ¿no es cierto?, dentro del aseguramiento, de lo que conforma el Seguro Integral de Salud, que le da a los bomberos su seguro. Por supuesto, siempre que no cuenten con otro seguro, porque recuerda que los bomberos son voluntarios. Correcto. Entonces pueden tener durante el día una además pueden tener situación trabajo, laboral, ¿no es cierto? Y efectivamente, y en esa situación laboral, si son trabajadores formales, deberían tener salud. Deberían tener salud. Sin embargo, muchos de ellos incluso no prefieren tener esta formalidad porque se ha podido conocer que algunos empleadores incluso les descuentan a los bomberos cuando tienen que ir a cubrir una emergencia, cuando debería ser más bien un lujo para una empresa contar en sus filas con un bombero voluntario, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, son parte de las falencias seguramente de los aspectos a analizar. Bueno, el tema del Seguro Integral de Salud, ¿cuál es el monto de asegurados en este momento en el país? Estamos en este momento cuidando la salud de más de 17 millones de peruanos. Y estos 17 millones de peruanos se subdividen según su tipo de afiliación en 2 regímenes o modalidades. Una se llama régimen subsidiado y la otra semicontributivo. El punto ahí es que prácticamente el 99% de los afiliados del SIS están en el régimen subsidiado y son muy pocos, apenas 1% los que contribuyen. El Seguro Integral de Salud en las últimas semanas, ¿no es cierto?, a causa de estos audios, está en el centro de la noticia, ¿no es cierto? Se ha anunciado y se ha instalado además una comisión para reorganizar el Seguro Integral de Salud por un espacio de 120 días que se instaló este viernes. ¿Cuáles van a ser los puntos estratégicos más importantes a tratar en esta reorganización? Son 3 grandes temas que están establecidos en el Decreto Supremo 039. La Comisión Interventora debe, en primer lugar, identificar los problemas centrales del Seguro Integral de Salud. En segundo lugar, evaluar la normativa que rige el funcionamiento de los procesos operativos, técnicos y administrativos de la institución. Que deviene directamente en el tipo de servicio que se da. Efectivamente. ¿Y el tercer punto? Y el tercer punto es proponer los lineamientos para los principales cambios normativos que se requieran para fortalecer al Seguro Integral de Salud en el marco de la política de aseguramiento universal y la política de modernización del Estado. Perfecto. Ahora, señora Beteta, usted sabe que ha agarrado usted un tema complicado, complicadísimo. ¿Cómo evitar la filtración? Porque entiendo que uno de los problemas más importantes es, por ejemplo, la focalización. Se supone que el SIS debe estar focalizado en la población de pobreza y extrema pobreza. Esto no se está cumpliendo. Te cuento, María de Jesús, que en realidad el Seguro Integral de Salud es un seguro, es decir, no es un programa social y es un instrumento que trata de ayudar a extender la cobertura de la protección financiera a los ciudadanos para que puedan atenderse y no solamente en las enfermedades básicas. Piensa, por ejemplo, en una ciudadana que Dios no lo quiera tenga un cáncer y que, por ejemplo, si no tuviese seguro, tendría que costear como mínimo 1.000 soles semanales por concepto solamente del medicamento inyectable que requeriría. Lo que te quiero señalar entonces es que la misión del Seguro Integral de Salud es afiliar y asegurar
a población que sea pobre y o vulnerable por algún motivo. Correcto. Y lo que se tiene que hacer entonces... Sí, pero hay gente que puede pagar un seguro. Hay gente que de repente no puede pagar un seguro tan caro como el privado, pero sí es salud. Entonces la solución... Y le quita la opción a alguien que sí lo necesita. Entonces la solución va por varios frentes. Primero, evidentemente, identificar qué población pobre extrema, aún no está afiliada al Seguro Integral de Salud. A eso se le llama problema de subcobertura. Correcto. Dos, que en el caso de población que tiene capacidad de pago, como por ejemplo profesionales independientes, que pueden ser 20 a 30% de los afiliados, se tenga una política más clara, de tal manera, ¿no?, que contribuyan. Entonces la solución no es decir que el SIS sea solo un seguro para pobres, que más bien el SIS sea un instrumento para extender el aseguramiento haciéndolo financieramente sostenible. Correcto. De tal manera que la gente tenga atención adecuada. Lo que la ministra ha señalado, ¿no? Ha dicho el tema de las tarifas, por ejemplo. El tema de las tarifas, el tarifario, y el otro tema es la normativa, que es lo que estamos conversando en este instante. Y por otro lado, el aspecto que aquí hay que quedar muy claro. ¿Cuál es la situación del SIS con los privados, por ejemplo? Con los privados el asunto requiere primero identificar que tenemos 123 contratos con instituciones de salud privadas. En la práctica también se... Pero esto es necesario, señor Beteta, ¿no es cierto? Eso es necesario. Es necesario porque no se van a poder dar abasto para 17 millones. Eso es necesario. Entonces, lo correcto es que el asegurado del SIS tenga una atención oportuna, de calidad, justa, y si se contrata a un privado, que sea en condiciones transparentes. Vamos a transparentar... Ha tocado usted el tema más importante, como es la transparencia. Vamos a transparentar los convenios, lo que se paga en esos convenios, y que las tarifas tengan un criterio técnico. Y ahí quiero destacar lo siguiente, que en 123 contratos del SIS con instituciones privadas, clínicas, por ejemplo, hay tarifas. Y esas tarifas se refieren, por ejemplo, a servicios como los de hemodiálisis, a servicios de atención oftalmológica u odontológica para grupos especiales de población. Entonces, en todos esos casos, también en tamizaje de cáncer, hay tarifas. Pero hay aproximadamente otro grupo de clínicas privadas, por ejemplo, o instituciones privadas que reciben financiamiento del SIS sin que haya tarifas. Y eso es muy delicado y hay que transparentarlo y solucionarlo pronto. ¿Pero quién costea eso? Le voy a explicar esa situación. Existe una ley de emergencia que hoy se está utilizando y que le da derecho a los ciudadanos que no cuentan con ningún seguro, a propósito del tema de los bomberos, para que si hay una situación grave que pone en peligro su vida, sean inmediatamente atendidos con cargo a recursos del seguro en instituciones privadas. Correcto. Entonces, esa ley de emergencia existe, pero ese tipo de atenciones no tienen una tarifa y la clínica cobra lo que le parece. Entonces, lo que tenemos que hacer es regular correctamente esas situaciones. Ese fue uno de los aspectos que ha señalado la señora Patricia García, ¿no? Que aquí ha estado funcionando de manera un poco desordenada, que hay que ordenar, por ejemplo, el tema de las tarifas, la relación con los privados, los contratos. Y finalmente, se supone que el aseguramiento universal tiene como fin supremo el tipo de servicio que se le da al ciudadano. Efectivamente, y ahí hay que destacar que el Seguro Integral de Salud es un instrumento financiero de la política de salud. Si, por ejemplo, nuestra ministra anuncia que quiere fortalecer la prevención, y fortalecer la prevención significa prevenir la situación de diabéticos, de hipertensos, prevenir el embarazo adolescente. Imagínate lo grave que es el embarazo adolescente. Entonces, en ese contexto... El tiempo de gestantes. Claro, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, ¿qué hace el SIS? El SIS lo que debe hacer es pedir indicadores. Le pido un minutito, vamos a continuar. ¿Le parece, señor Beteta, en un tema tan importante como es el SIS, amigos? Seguimos con nuestro invitado, es el jefe del Seguro Integral de Salud, el economista Edmundo Beteta Obreros. Bueno, usted tiene maestría en economía y seguramente por eso es que ahora tendrá que hacer números, ¿no? Las tarifas hablábamos anteriormente. Efectivamente, pero es un tema de hacer números como, por ejemplo,
ayudar a que el SIS tenga viabilidad financiera. 2, hacer mejor supervisión de los convenios y contratos, que las tarifas que se pagan tengan un sustento técnico, que podamos verificar que efectivamente mejora la supervisión de los resultados del dinero que entregamos a establecimientos de salud públicos y privados. Es decir, cuidar la calidad del gasto en beneficio del afiliado y para cumplir la política de salud. Y por eso te contaba el ejemplo siguiente, que hay que entender. Si la ministra nos dice que es una prioridad que exista más prevención, prevenir el cáncer, prevenir el embarazo adolescente, prevenir también enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes. Si eso es así, entonces, si yo soy el seguro, para cumplir con esa política, tengo que ver qué indicadores de resultados están cumpliendo los centros de salud para verificar que efectivamente hacen lo correcto para mejorar el bienestar del ciudadano. Fiscalizar, ahí creo que aquí efectivamente, también hay que fortalecer la supervisión. Eso es muy importante. Que no se cuelen o se filtren, digamos. Yo le mencionaba antes el tema de personas que pueden tranquilamente pagar un seguro, seguramente no tan caro como un privado, pero sí, por ejemplo, el seguro social, ¿no es cierto? El otro tema que quiero preguntarles es por el tipo de enfermedades. Hay un fondo especial llamado FISAL, ¿no es cierto? Explíqueme cómo es que efectivamente dentro de los 17 millones, ¿no es cierto?, que es el presupuesto de 2016 del SIS, obviamente se va a distribuir, pero hay un aspecto importante que quiero resaltar y que tiene que ver con cómo se va a gastar, por ejemplo, en el FISAL, en el tema del gasto corriente, se va a priorizar. Hay una nueva mirada que le dará usted por el SIS, ¿no? Sí, la nueva mirada consiste en que efectivamente se fortalezca la supervisión de lo que se gasta en FISAL en el sentido siguiente. El FISAL, por ejemplo, tiene un gasto muy importante en lo que se refiere a hemodiálisis. A un enfermo de hemodiálisis no se le puede quitar atención y esta atención tiene que ser la correcta. Y aquí tenemos que asegurar entonces que se gaste bien, que los pacientes de hemodiálisis tengan atención oportuna. Si por alguna razón el FISAL transfiere recursos a un hospital, por ejemplo, para hemodiálisis, y este hospital a veces no puede atender la tremenda demanda que está creciendo. Pero también y traslada a un privado. Con el salud, ¿no? Hay locales del interior del país donde funciona el SIS en locales de salud, ¿no? O en hospitales de salud, no funciona así. En realidad con salud lo que hay es un intercambio prestacional, ¿sí? Eso significa que puede haber atención cruzada porque hay fortalezas distintas en la infraestructura del tipo de hospitales con que trabaja el SIS, que son más o menos 8.000 establecimientos de salud en total, incluyendo otros centros de atención de nivel más básico, y salud también tiene su red, pero un tema importante es que salud, por ejemplo, tiene una atención principalmente curativa. Correcto. Y en la política de salud queremos que haya curación, pero también que haya prevención. Sí, Dos, se focaliza la prevención. En muchos lugares salud no tiene suficiente infraestructura para atender a la gente, entonces lo que queremos es efectivamente ayudarlos y que se atiendan en hospitales donde el SIS financia, pero allí un gran tema es ponernos de acuerdo en los costos correctos para que ese intercambio estandarizar un poco fluya, porque lo importante del intercambio prestacional, más allá de la idea técnica, que también se hace con las clínicas, la idea es entonces que el centro de atención es el ciudadano, María de Jesús. Es lo que le mencionaba. Es el centro de atención, que el ciudadano se atienda bien, de manera oportuna, con respeto, y con respeto y con tarifas justas, técnicamente sustentadas. Eso es lo principal. Bueno, tan solo como dato, ¿no? De los 1.700 millones de soles que el SIS tiene de presupuesto para el 2016, cerca de 100 millones serán destinados a la contratación de clínicas privadas.
unos 300 millones al pago de personal contratado vía cash o recibo por honorarios. Ese es otro tema que hay que abordar ahí. Y unos 300 millones y alrededor de 600 millones de la compra de medicamentos. El tema de los medicamentos, señor Beteta, es un tema bastante, no solo neurálgico en el aparato de salud, en la política de salud, no es cierto, sino que después habla del respeto al ciudadano y al asegurado, ¿no? Nuevamente, el rol del seguro no es comprar los medicamentos. El rol del seguro es verificar que efectivamente los medicamentos estén donde deben estar. Claro, farmacias abastecidas, de calidad. ¿Y por qué pagamos tanto por medicamentos los peruanos? Al final del día, María de Jesús, los medicamentos en general, hay algunos que tienen más alto precio por las características de baja competencia, algunas industrias farmacéuticas tienen característica de oligopolio, entonces los medicamentos para el cáncer, por ejemplo. Entonces el Estado tiene que saber negociar. Los medicamentos para el cáncer tienen una característica adicional. Muchos de ellos son medicamentos biotecnológicos y eso significa que transforman derivados del ADN o de sustancias biológicas. Habría que darle una mirada a ese tema de los medicamentos, ¿no? Porque el Perú tiene que pagar mucho más que otros países, por ejemplo, por importar medicamentos. Allí el seguro no hace la política de medicamentos. El seguro lo que tiene que hacer es verificar que el dinero que entrega para medicamentos se gaste de manera eficiente. Ese es nuestro papel. Correcto. En el marco de la política del priorizando al ciudadano, ¿no es cierto? La atención al ciudadano. Cuando nace y una el gestión CIS, muy transparente. Una gestión transparente, que es lo que ha anunciado la ministra Patricia García también y que definitivamente va a ser tarea suya, ¿no, señor Beteta? Cuando nace el CIS es un poco, uno recuerda el tema de focalizar un poco la atención en las gestantes y en el tema escolar, ¿no es cierto? El seguro escolar, algo así. Luego de eso ha ido progresando y tenemos el seguro integral de salud que busca supuestamente la universalización en una política de salud, la universalización del sistema de salud. Que todos funcionen juntos, ¿es posible eso? A ver, el CIS empezó como programa social, pero en el tiempo el país ha evolucionado en todas las buenas prácticas internacionales. Los países deben tener cobertura universal. Entonces, un seguro tiene que funcionar de manera eficiente para la cobertura universal. Existe desde gobiernos anteriores, con el presidente García, por ejemplo, la Ley de Aseguramiento Universal en Salud. El presidente Humala le agregó un énfasis en aumentar esa afiliación al seguro universal y en ese caso el CIS fue un instrumento. Entonces es correcto asegurar a más personas. Lo que tenemos que lograr es que sea financieramente viable y que entendamos lo que un seguro debe hacer, que es manejar técnicamente el financiamiento de la salud para bien del afiliado. Y quiero destacar algo importante además, y es que en estos días en que recién he ingresado al CIS, he notado directamente que la mayoría del personal del Seguro Integral de Salud es gente buena, es gente comprometida, y con ellos vamos a hacer esta reorganización de la gestión. De la gestión. Y un tema solamente con el que quiero terminar es cruzar información con SUNAT, ¿no? ¿Sería interesante? Muy importante, porque ayudaría a verificar las situaciones de población que podría hacer una contribución mayor a su seguro, para que su seguro le dé más calidad de atención. Entonces tenemos que reforzar una reciprocidad en la relación entre el Estado y el ciudadano. Eso es tremendamente importante. Ustedes tienen una gran tarea, porque hablar de seguros es algo probablemente una palabra impopular para el peruano, para la gente. ¿No es cierto? Ese es otro tipo de seguro, es el seguro integral de salud, que dicho sea de paso funciona, mucha gente se acoge al seguro integral de salud. ¿Es quizá el más utilizado, creen ustedes, actualmente? Bueno, el seguro integral de salud atiende a 17 millones y medio de personas, y estamos hablando entonces de aproximadamente la mitad o un poquito más de la población nacional. Entonces es una gran responsabilidad. Bueno, y un gran desafío también el que usted asume, señor Beteta, ¿no? Porque hay 120 días en el marco de esta reorganización
en el que se focalizará la transparencia, por ejemplo, entre otros temas como hemos señalado aquí. Que le vaya bien. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Gracias al señor Edmundo Beteta Obreros, el jefe del Seguro Integral de Salud, el SIS.